¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, ya empezó un nuevo gobierno, empezó por lo mismo, una nueva oposición, y queremos conversar sobre todo lo que se instala, se propone, puede resultar o no puede resultar en un ambiente y en un contexto que hay que mirarlo con mucho cuidado porque fuera del territorio chileno, en el mundo están pasando cosas, volvió a haber guerras. Y queremos conversar con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. A ver, Paulina, la primera pregunta es, ¿existe en la política actual el darle la chance al gobierno que fue elegido, darle la chance de que pueda estar gobernando, haga las promesas que tuvo en su programa, antes de que básicamente las oposiciones o que ese gobierno tenga empiecen a cortarle, qué sé yo, sacarle peldaño, cortar escaleras? ¿Cómo es la relación inicial de un gobierno de un signo ideológico totalmente distinto a la actual oposición? Mira, creo que nosotros tenemos que poner siempre en el centro las preocupaciones de la gente, hacernos cargo de eso, ser autocríticos también de por qué nosotros perdimos el gobierno, por qué perdimos la mayoría social en Chile, porque esa es la verdad. Sí. De manera tal que, sin ser autoflagelante, pero sí ser muy autocrítico y ponernos en el lugar de las personas que finalmente vieron en este gobierno un cambio, una esperanza, y entender eso. Dicho eso, también creo que desde el gobierno, porque las relaciones se construyen bilateralmente, también necesitamos que no todo lo que se hizo es malo o que no se hizo nada. Porque, por ejemplo, esta situación de la frontera norte, yo creo que cuando uno escucha al presidente o al gobierno, es como que ahí no se hubiera hecho nada. Hay un desconocimiento del trabajo del gobierno anterior, de los recursos que se pusieron, pero también del trabajo que hicieron las Fuerzas Armadas y Carabineros. El proyecto CIFRON, el proyecto de Sistema Integrado de Frontera, fue con ingentes recursos, con drones, con puestos de observación fronteriza, con vehículos 4x4, con la propia zanja que la van tapando, sí, pero también existe. Entonces, a veces yo me imagino si llegara alguien acá a Chile que no conoce la realidad, diría, bueno, en este país antes no se hizo nada y hoy día parte todo de cero. Yo creo que toda esta cosa refundacional es compleja. Entonces no se trata de atacar todo, sino también de que Chile no partió el 11 de marzo pasado. Ahora, Paulina, las diferencias ideológicas, probablemente hace mucho tiempo, lo vengo diciendo hace ya rato, dejaron de ser el eje, si tú quieres, para escoger a los gobernantes. Más bien son las personalidades, son la capacidad de sentir que tienen poder, que hay fuerza en eso. Eso alrededor del mundo. Pero te lo planteo acá. El presidente José Antonio Kast, ¿tú quieres generar con el presidente una buena relación, incluso de cooperación para un montón de cosas? ¿O básicamente por el hecho de que son oposición, demanda eso un trabajo, un movimiento que es más bien bloqueador? Mira, quedó acreditado, yo creo, con la elección de primera vuelta de Janet Jara, que la unidad de siglas, la unidad era insuficiente. Nosotros logramos un 27% en esa primera vuelta, de la DC al PC. Entonces, algo está pasando. Por lo tanto, ser oposición o que nuestro motivo para unirnos hoy día sea todos contra Kast, no sé si es suficiente. Yo creo que, por eso vuelvo, hay que poner los intereses y las necesidades de la gente. Si hay un proyecto, una idea o una legislación que sea positiva para la ciudadanía, yo no veo motivo para que la bloqueemos. Nosotros tenemos que actuar en base a nuestros principios y, por supuesto, si hay temas que vemos que van a estar amenazados, que van a perjudicar a la ciudadanía, ahí sí vamos a estar en contra. Pero aquí, al menos desde el Partido Socialista y mi posición como presidenta del partido y como senadora, no es bloquear todo, sino más bien dialogar y buscar ciertos consensos.
porque también hay temas que son muy relevantes y que no se pueden estar resolviendo por 2 votos para allá, 2 votos para acá, porque el país finalmente en esa oscilación los que pierden son los chilenos y chilenas. Por ejemplo, qué proyectos te parecen a ti, Paulina, muy importantes que salgan, y necesariamente para eso se va a necesitar que haya una mayoría muy superior a la que hemos estado viendo ahora, que es básicamente un encontronazo entre oposición de turno y gobierno de turno? Claro, mira, por ejemplo, el tema del cable chino. Por ejemplo. ¿El cable chino es bueno, es necesario o es malo porque era del gobierno anterior, una iniciativa del gobierno anterior? Para ponerlo del otro lado. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos los análisis acerca de lo que el país necesita, de lo que es necesario para Chile, y si esa política pública es necesaria y es útil, que la sostengamos y la apoyemos entre todos. No que sea mala per se porque nació en el gobierno del presidente Boric. Al revés, políticas que son importantes hoy día, y yo creo que en el concierto internacional también la posición que vaya tomando Chile es relevante y tiene que ser una posición de Estado, no una posición de gobierno. Entonces, me parece que los temas internacionales también tienen que ser tratados con madurez, con altura de miras y con la vista puesta siempre en los intereses de Chile, que Chile no se subordine a intereses foráneos, que finalmente es un interés de todos. Yo no creo que esa sea una defensa de la izquierda y no de la derecha o de las derechas. Sí, bueno, ahí hay un punto bien interesante, porque el presidente Kast es alguien que ha tenido un buen contacto y cercanía con el presidente Milei de Argentina. Él no ha dudado en de alguna manera apoyar al presidente Trump, y actualmente, si bien esos son gobiernos similares, si tú quieres, a lo que podría ser un gobierno chileno, hoy día estamos viendo una situación, sobre todo en el marco internacional, que escapa de los amigos por ideología. Entonces, ¿cuál es realmente, a tu juicio, lo que se debiera gestar para, de alguna manera, sentir que Chile está protegido? Bueno, por ejemplo, este proyecto o acuerdo de escudo fronterizo y todo este proyecto donde se estaría incorporando Chile a fuerzas de otros países para dar una lucha contra el narcotráfico. Yo estoy totalmente de acuerdo en que luchemos todos de acuerdo a las herramientas multilaterales que existen, que fortalezcamos aquello, porque evidentemente el crimen transfronterizo existe y nosotros también lo hemos padecido: el ingreso de armas, el ingreso de drogas, el ingreso de contrabando, de mercancías como los cigarros, que finalmente terminan alimentando el crimen, ¿no? Esos recursos van a parar al crimen organizado. Entonces, frente a eso, evidentemente se requiere una organización. Ahora, esa organización está destinada a luchar contra eso, o, como se señaló, que finalmente también es apoyar un tema entre Estados Unidos y México, que ya es un tema bilateral, una visión ideológica de México, o sea, de Estados Unidos sobre México. Entonces, finalmente, las cosas hay que estudiarlas en su mérito, ver los efectos que tienen para Chile, porque Chile ha seguido esta política de no estar alineado, de tener una independencia y una autonomía respecto de su soberanía, que a mí me parece que hay que mantenerla. Sí, pero yo me encantaría que me dijeras algo respecto, por ejemplo, de un fenómeno que hace 5 años atrás, 6 años atrás, no era visto con la claridad que es hoy día. Cuesta mucho, y tú lo sabes perfectamente bien, cuesta mucho hacer organizaciones que eventualmente sean cooperativas, buenas en aquello que se necesita, y que estén socorriendo, ayudando allí donde las cosas faltan. Bueno, hicimos montones de ese tipo de cosas, partiendo por Naciones Unidas, y pactos territoriales en América Latina, relaciones con Estados Unidos y con Europa en un montón de cosas. Hoy día da la sensación que todos los pactos internacionales, o si no tienen que ver directamente con entrar a guerrear o defenderse, perdieron sentido. ¿Dónde están los pactos? La lógica de los pactos andinos, la lógica de las situaciones que tenían que ver con las exportaciones y todo lo demás. Bueno, evidentemente el derecho internacional, cuando uno lo estudia en la universidad, el principal problema que tiene como doctrinario es que no tiene coacción.
Entonces tú dices, ¿cómo algo que no es obligatorio, que no es posible obligar a alguien, va a funcionar? Ese es parte de lo primero que uno estudia, y lo decía el otro día José Rodríguez Elizondo, que decía, bueno, pretender que Trump se asuste cuando le dicen usted no está cumpliendo el derecho internacional, cuando él no cree ni lo cumple, quiere decir que tenemos una limitante y un problema grave, porque el presidente de Estados Unidos evidentemente no está en el respeto de esa institucionalidad que finalmente es un pacto de convivencia entre los países. Entonces estamos viviendo un problema en ese sentido. Pero, por ejemplo, volviendo al tema del crimen organizado, existe hoy día una coordinación entre Interpol, entre las distintas organizaciones que existen, que es operativo, que no es, digamos, entre países, ni es una abstracción de acuerdos políticos que evidentemente Estados Unidos no está respetando. Bueno, y cuando uno escucha esto de escudo fronterizo, dice, bueno, entonces no hay nada. ¿Por qué tenemos que suscribir ese acuerdo? ¿Por qué tenemos que nuestras fuerzas militares que no están constitucionalmente destinadas al combate del narcotráfico, tenemos que involucrarlas en aquello? ¿Dónde se debate eso? Eso hay que debatirlo en el Congreso. No puede ser un acuerdo, digamos, unilateral, un contrato de adhesión que nos imponga Estados Unidos, porque hoy día hay instituciones y hay institucionalidad que respetar. Pasa también, Fernando, lo dije, el tema de las auditorías. Yo creo que yo no estoy en contra de que se hagan revisiones, auditorías, pero pareciera ser que llega el gobierno y dice, no, vamos a hacer auditoría. ¿Y dónde está el rol impecable, a mi juicio, que ha tenido Dorothy Pérez como Contralora General de la República? ¿No existió eso? ¿No ha habido un trabajo de Contraloría que es sumamente reconocido? Por eso pongo el ejemplo de la Contraloría. Se pareciera ser que el discurso es aquí no hay nada y nosotros llegamos a resolverlo todo. Y sabemos lo peligroso de esos discursos. Tú dices que el discurso clásico es introducir la sospecha. A ver, vamos a investigar lo que hizo, y da lo mismo si es que el gobierno de atrás es de derecha o de izquierda, digamos. Si que tú llegas y dices, lo primero que voy a hacer es revisar todas las cosas, básicamente lo que tú estás diciendo no te creo. Claro, pero además de aquello, es decir, las instituciones que nosotros tenemos, la institucionalidad del país no funciona. Entonces, no teníamos nada en la frontera y por eso ahora nosotros vamos a hacer el muro, y pareciera ser que nuestras Fuerzas Armadas, que Carabineros con la muralla digital, las Fuerzas Armadas con Cifrón, toda esa inversión, todos esos recursos, todo lo que se hizo, no existe. Vamos a hacer auditoría, entonces, bueno, ¿dónde ha estado el rol de la Contraloría? De la propia Auditoría Interna de Gobierno, que yo que fui subsecretaria, sé lo riguroso que son en los parámetros, los controles, en toda la información que tú tienes que ir rindiendo periódicamente. Entonces, aquí hay controles, hay rendición de cuentas. Incluso la DIPRES hace un control, porque para entregarle recursos a los programas y a los gobiernos, a las distintas instituciones, hace un control a través de los PMG, que uno puede decir no son todo lo buenos, todo lo duro, esa es otra conversación, pero no es que no exista nada. Entonces a mí me preocupa este discurso de la reconstrucción, porque es decir, reconstruir es porque no existe nada, es porque está todo en el suelo. Y si uno tiene un diagnóstico así, por Dios que nos va a costar avanzar. Entonces no es que nosotros como oposición no queramos ser obstruccionistas, pero tampoco podemos permitir que se levante un relato que no es veraz. Ahora, Paulina, a ver, ¿cuál es una de las cosas más importantes en política que siempre desde chiquitito a uno le enseñan es que cuando tú tienes una coalición, lo más importante es la unidad. Cuando tienes un partido político, tú eres presidenta de un partido político, lo que importa es que, a ver, todas las visiones probablemente distintas que se tengan, bueno, se conversen, se canalicen a una decisión que es mayoritaria. Hoy día, ¿cómo estás viendo tú la oposición en ese sentido? Digamos, ¿qué tanto creen que todos que tienen la misma lógica que tú acabas de describir para enfrentar un gobierno que es de ideología totalmente contraria? Bueno, creo que evidentemente vamos a tener acuerdos y una coordinación importante en gran parte de los temas. Mira lo que pasó con este proyecto de conmutación de penas, donde hasta la propia derecha se dio cuenta que era un mal proyecto. Yo conversé el día que estábamos votándolo en la sala con Rodrigo Galilea, con Paulina Núñez, y le señalé las complejidades que tenía. Tan malo era que incluso quien está condenado por el asesinato de Jaime Guzmán terminaba cumpliendo la pena en su casa. O sea,
La propia derecha se percató que era un mal proyecto porque dejaba a la Quintrala, al chacal de Alcohuá o al psicópata de Alto Hospicio, no en libertad, pero en un cumplimiento de penas alternativo que no correspondía. De manera tal que ahí, evidentemente, se produce una unidad que tiene que ver con la gravedad del problema o lo que está ocurriendo con los anunciados indultos en materia de personal que incumplió la norma, porque esa es la verdad, que carabineros y militares que hoy día están condenados incumplieron la norma. Ellos estaban cumpliendo el deber, sí, pero el cumplimiento del deber exige cumplir la ley y la Constitución, y ellos la incumplieron y por eso están condenados. Entonces, frente a esos temas, yo creo que vamos a tener un comportamiento de coordinación, de unidad. Ahora, hay otros temas en que nosotros tenemos diferencias, pero las hemos tenido históricamente y hemos sido capaces también de ponernos de acuerdo en el pasado. Yo tengo confianza en que nos vamos a poder articular como una oposición que sea dialogante, pero que también tenga límites muy claros. Ahora, dime una cosa, por lo mismo que tú estabas diciendo al final, ustedes, muchos de los políticos que hoy día están en el nuevo gobierno del presidente Kast y ante la oposición, bueno, se conocen, han conversado, han tenido pareceres y por lo tanto no es que llegue al Congreso toda una serie de personas distintas. ¿Qué tanto de eso sirve cuando el perder una votación se identifica automáticamente como una merma, casi como si que la oposición, todas las oposiciones quisieran que rápidamente perdiera una moción el nuevo gobierno porque se debilita el tiro? ¿Qué tanto, en el caso del presidente Kast, ustedes están dispuestos a conversar, a ver objetivamente las cosas que se proponen y eventualmente cooperar? Que frente a las que son buenas ideas para la gente, nosotros no podríamos querer tener esta ganancia pírrica, digamos, de Claro. por darle un golpe al gobierno, perjudicar a la gente. Habría sido lo mismo, y de hecho lo hicieron, republicanos, votaron en contra de la reforma previsional. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no le querían dar el punto al gobierno o porque no creían a lo mejor en las modificaciones que se estaban haciendo, pero finalmente la derecha que vota la reforma previsional, que es Chile Vamos básicamente, ayuda a la gente. Hoy día hay 1.700.000 pesos, personas que están ganando una pensión de mejor nivel que la que tenían, pero claro, está siempre la disputa de si finalmente para Chile Vamos eso fue bueno o no fue bueno. Por ejemplo, le llamaron la derechita cobarde. Sí. Entonces, claro, aquí también hay que tener carácter para poder pensar en la gente y avanzar en los temas más allá de si uno le pega o no al gobierno. Yo creo que el sentido de un partido político nunca es estar en contra de las cosas, sino a favor de algo. Y yo creo que ahí, como oposición, nosotros tenemos que construir un proyecto que sea no reactivo, no estar el día a día en contra o a favor de ciertas cosas, sino cuál es nuestro proyecto. Porque claramente el proyecto del gobierno es muy distinto y va en un sentido, como hemos visto en las últimas horas, de disminuir la recaudación fiscal, beneficiando a los capitales, a las grandes empresas, beneficiando a las grandes fortunas para que los herederos paguen menos impuestos, beneficiando teóricamente a los adultos mayores con la exención del impuesto territorial, las llamadas contribuciones, pero que finalmente cuando se habla de que todos los adultos mayores no van a pagar por su primera vivienda, esa aparente igualdad también se puede transformar en una inequidad. Cuando, no sé, una persona a lo mejor tiene una sola vivienda, un adulto mayor, pero la vivienda es de 1.500 millones de pesos. Entonces, yo creo que la letra chica siempre es importante y hay que distinguir las situaciones. ¿Cómo se nota, Paulina? Tú has tenido un bagaje bastante grande a través de los distintos gobernantes que hemos tenido en el último tiempo. ¿Cómo se nota cuando un gobierno le está yendo bien inmediatamente después de haber asumido el poder? ¿Tú lo notas cuando el dirigente grita mucho? ¿Lo notas cuando la gente sale a aplaudir? ¿Lo notas en la próxima votación? ¿Lo notas en que, no sé, de repente ves que
hay ladrillos donde antes no había nada, se está empezando a construir. ¿Cómo se nota cuando un gobierno empieza efectivamente a tener éxito? Bueno, nuestro gobierno tuvo, como ninguno, elecciones todos los años. Entonces tuvo rápidamente fórmulas de medirse. Claro. Además, convengamos que en la primera etapa del gobierno se había supeditado prácticamente el programa de gobierno a tener una nueva constitución. Giorgio Jackson lo dijo claramente en su minuto, por lo tanto hubo una especie de inmovilismo los primeros meses. Entonces tú notas rápidamente ahí, porque evidentemente esa no fue una elección que ratificara al gobierno. Este gobierno va a tener la fortaleza de no tener elecciones los primeros 3 años. Entonces es muy distinto. Pero yo creo que las cosas se notan rápidamente en la calle, la gente tiene expectativas muy altas. A veces temas, por ejemplo, la seguridad, no es un tema que pueda resolver tan rápido un gobierno, porque las políticas son de largo plazo, hay leyes, nosotros dictamos 60 leyes, esas 60 leyes empezaron a dar efecto, sí, los recursos, las policías, todas las inversiones que se hicieron, pero no con la rapidez que la gente espera. Entonces, si las expectativas también son muy altas, rápidamente también eso la gente lo nota, no nota el cambio y se desilusiona. Bueno, pero hay cosas prácticas que están pasando y que son testeos muy rigurosos, creo yo. Por ejemplo, esto del canal chino. Tú ya lo mencionaste en un momento dado. Bueno, China es un país que tiene una relación bien especial con Estados Unidos, que es el país probablemente más mandón hoy día. Pero China tiene mucha fuerza, 9.000 millones de personas, y desde ese punto de vista, a ver, esta relación a través de este puerto y de este canal, digamos, carretera marina, ¿qué tanto sientes tú que puede ser apoyado firmemente por el gobierno? Si es que Estados Unidos dice no. Bueno, es que ahí, por eso te digo que son temas que no se van a resolver si no hay una gran unidad, ¿ah? Una unidad en el diagnóstico, una conversación que nos haga pensar si eso es necesario o no, porque mira, tú no puedes estar gobernando por encuestas. La encuesta decía sí, que la no sé cuánto por ciento está a favor del cable chino. Yo no sé si la gente en realidad entiende para qué es el cable chino, si sirve, para qué sirve y por qué es necesario. ¿Ah? Entonces, pero bueno, la gente dice sí, voy a estar de acuerdo con el cable chino. Las relaciones internacionales tienen muchos factores. Tienen temas de defensa, tienen temas de relaciones comerciales. Nosotros tenemos relaciones comerciales muy importantes con China. En mi región, en el Maule, la exportación de cerezas, que es la actividad principal prácticamente actualmente, es con China. Entonces, no es tan fácil. Y pasó esto en Brasil, cuando Bolsonaro también estaba no sé si contra, pero tenía una actitud de mayor recelo con China, y a los 2 días abre relaciones y pavimenta un camino, porque evidentemente China es un gran mercado, y por lo que leí en la entrevista de ayer del canciller, la veo también orientada en ese sentido. Sí. Bueno, la última cosa, cortita porque no me queda tiempo, es... ¿Has tenido conversación con el presidente Kast después de la victoria para de alguna manera decir, a ver, ¿cómo nos vamos a entender? No, ¿Eso no se hace? Yo no he conversado con el presidente directamente, lo he saludado en las ocasiones que he estado, pero por supuesto no he tenido la ocasión de conversar, pero sí he conversado con gente cercana a él, del propio gobierno, en distintas instancias, digamos. Así que yo no tengo problema en conversar, lo he hecho toda la vida, soy abogada, así que si de algo sé es de poder conversar con el opositor, con el contrincante, y tratar de buscar aquellos consensos, no por el hecho de buscar el acuerdo por sí. El acuerdo, cuando es bueno y es necesario, hay que suscribirlo. Si el acuerdo no es bueno, no se firma. Entonces, creo que también hay que empezar a relevar y a revalorar
no con una nostalgia del pasado, de que Sí. los mejores 30 años de nuestra vida, porque efectivamente la etapa de la concertación fue una buena etapa para el país, para el crecimiento, para dar un salto en lo que era el Chile de entonces a lo que hoy día tenemos, pero también tuvo sus momentos que no fueron de gloria. Entonces no es con una visión nostálgica, sino a que creo que para llegar a acuerdos hay que ser valiente. Para llegar a acuerdos hay que ser valiente. Sí. ¿Y la oposición va a ser valiente? Vamos a tratar, al menos del Partido Socialista de Chile, de colaborar en eso, pero para buenos acuerdos y sobre todo para tener diagnósticos comunes que nos hagan tomar buenas decisiones para nuestro país y no estar en esta oscilación o en un pirquineo de votos, 2 votos para acá, 2 votos para allá, porque con eso no vamos a lograr avanzar. Paulina Bodanovich, muchas gracias por estar aquí una vez más en Última Mirada. Gracias. Muchas gracias, Fernando. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.